Nos metemos en otros asuntos. ¿Qué tal si hacemos el análisis de la coyuntura política de esta semana? En vez de buscar a dirigentes de partidos o a congresistas, que por supuesto siempre es valioso escucharlos, hablar con un ex viceministro, que además ha estado justamente en el espacio de la PCM durante mucho tiempo y nos puede ayudar a entender quizás algunos procesos o fenómenos políticos que estamos viviendo en el país. Él es Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial. Nos acompaña a esta hora de la mañana. Bienvenido. Buen día, gracias, Carlos. por estar con nosotros. Gracias. A la distancia y no tan a la distancia, cuando usted ve la gestión de Dina Boluarte acompañado de su primer Otárola, ¿le parece que es una gestión que tiene norte, que responde a políticas públicas, ordenado, o más bien usted percibe desorden, falencias, quizás desconocimiento de la gestión? Creo que una de sus principales debilidades, entre otras, es que no se nota que tengan norte, ¿no? A pesar de que tienen algunos buenos ministros y ministras, ¿no? Ajá. Pero yo he usado una palabra dura para calificar al gobierno actual, que es mediocridad, ¿no? Ajá. Y me da pena englobar en esa bolsa algunas, como digo, ministros y ministras que creo que podrían hacer más. Pero me parece que este ejecutivo está sufriendo del síndrome de que claramente entró como un ejecutivo de transición. Las 5 semanas que yo estuve en el gabinete técnico de despacho presidencial, eso era lo que teníamos todos claro, es un gobierno de transición, y repentinamente se han convertido en un gobierno que se alucina que va a durar hasta el 26. Ajá. Aprobaron, el mejor símbolo de eso es que en marzo aprobaron una política general de gobierno, cosa que no está previsto en la ley porque se aprueba una por cada periodo de 5 años y Castillo había aprobado una, pero entiendo que como están en una orilla totalmente distinta, han aprobado su política general de gobierno con demasiados lineamientos y objetivos, y cuando pones demasiado no hay prioridad. Y a pesar de eso no se nota que haya un norte, y creo que eso es lo más dramático. Entiendo. De la situación que nos están imponiendo a los 33 millones de peruanos, soñando con durar hasta el 26, porque nos van a hacer perder una vez más 3 años de tiempo casi por nada. ¿Cree que el impacto a este gobierno de transición está marcado por lo ocurrido en los conflictos sociales y las muertes generadas por las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Es un punto de inflexión? O sea, este gobierno de transición está marcado por los 15 meses de muy mal gobierno de Pedro Castillo y la forma como ellos acceden. Así es. Ellos acceden frente a la irrupción del periodo constitucional que hace Castillo con ese discurso malhadado del 7 de diciembre. El 7 de diciembre, ¿no? Así es. Entonces, la presidenta Boluarte se encuentra con el gobierno. Yo no creo que ella haya pensado que eso iba a suceder. Se encuentra con el gobierno, creo que está insuficientemente preparada para el cargo que tiene, y recurre al premier Otárola como su escudero. Y primero Angulo, ¿no? Que sí, no le resuelve los problemas. Angulo, recuerda, fue una solución de transacción de último momento. De acuerdo. No era el premier que ella pensaba. Así es. Dura muy poco tiempo y después recurre a quien efectivamente era su escudero, que es el señor Otárola. Que había sido su abogado en todas las acusaciones constitucionales que el Congreso le había planteado. Y mi mayor reproche al señor Otárola, y lo he dicho en muchas entrevistas, yo no tengo nada contra él como persona, es que, infelizmente para él era el ministro de Defensa el 15 de diciembre cuando se producen los muertos de Ayacucho, claro, por un clarísimo exceso de nuestra Fuerza Armada. Así es. Entonces, él debió renunciar ahí, como lo hizo en su momento el ministro del Interior por los muertos de Andahuaylas, unos días antes. De acuerdo. Eso no sucede y la presidenta comete el error de nombrarlo premier. Es decir, no solo no paga el costo político, sino además es premiado. Claro. Y en este momento no es posible entender a la presidenta Boluarte sin el premier Otárola. Es un binomio. Sin duda. Y ella se ha vuelto muy dependiente. Muy dependiente porque, como digo, creo que está insuficientemente preparada para el cargo. Ok. Ayer estuvo con nosotros Gustavo Pacheco, representante del Parlamento andino, y yo compartí con él las imágenes de Otárola en esta cumbre en Brasilia, esta cumbre de jefes de Estado.
desde mi perspectiva, Otárola fue ninguneado en varios momentos. Lula le quita el cuerpo, la calle no lo saluda, no le toman la mano en la foto. Para Pacheco había sido una casualidad. Comparta conmigo su impresión, señor Molina, en relación a lo que pasó con Otárola, para cerrar el tema Otárola. A ver, los presidentes de México y de Colombia son los que se están expresando con mayor claridad con respecto a su descontento con el gobierno de la presidenta Boluarte. Creo que se están yendo con total exceso. Yo creo que hay una altanería que hay que reconocer. Pero lo que está explicando eso es que hay una predominancia de presidentes de orientación de izquierda en América Latina. No solo son AMLO y Petro, sino además está el presidente de Brasil. No voy a contar Venezuela ahí porque Venezuela no se puede considerar un gobierno de izquierda, es una dictadura simple y llanamente. Seguro. Boric, Bolivia. Ajá. Entonces, yo creo que lo que está viendo es que a varios de esos presidentes les hace ruido la situación del Perú. Y claro, como no va la presidenta, con la cual no se hubieran podido permitir esas malas crianzas, se las han permitido con el premier, porque coincide la foto de los 12, el único que no es presidente es Otárola. Qué buena mirada, señor Molina. Gracias por traerla a esta mesa de conversación. Ahora, el gobierno ha creado una comisión de expertos para recibir asesorías en temas constitucionales. Cuando un gobierno tiene que recurrir a un cuerpo colegiado como este, sin cero reconocimiento constitucional, además es un cuerpo consultivo, ¿no está diciendo que sus asesores constitucionales no están a la altura de sus necesidades? La presidenta tiene un equipo muy chiquitito alrededor de ella. Ok. Y no es incomprensible que un presidente busque estos espacios, comisiones específicas para asesorarse. La pregunta del millón en este caso es ¿para qué? Ajá. Cuando se le ha preguntado a algunos de ellos, en particular al doctor Urbiola, que suele ser muy locuaz, él ha dicho que lo que pasa es que van a viajar en el Perú y en el extranjero para justamente explicar la situación en el Perú y que la presidenta Boluarte está en el poder por una sucesión constitucional, cosa que es absolutamente verdad. Pero honestamente yo no creo que ese sea el propósito real, porque para eso tendrían que viajar con recursos públicos, no creo que lo hagan con la suya. Buen punto. Y la norma dice clarísimamente que es una comisión ad honorem. Ad honorem, así es. Entonces, las normas dicen que para que uno le pueda pagar pasajes a alguien que no es funcionario público, tiene que invitarlo a determinada actividad oficial. Y eso no se puede hacer de manera recurrente. Entiendo. O sea, si quieren tener emisarios, tienen que contratarlos y pagarles. Entonces, lo que yo creo es que la presidenta sabe que la situación de statu quo en la que hemos desembocado después de diciembre, enero y febrero, por la retracción de la movilización ciudadana, no va a ser indefinida. Que va a tener presiones, a medida que avance su gobierno, va a tener presiones cada vez más fuertes sobre ella y probablemente lo que quiere es alguien que la asesore y la ayude a pensar cómo va a salir de todos los líos en los que se ha metido, sobre todo por los excesos de las fuerzas del orden. Porque si es lo que Urbiola se plantea como objetivo, puedes aplicar diplomacia parlamentaria. Es un grupo de parlamentarios que podría viajar a explicar la posición peruana también. Sí, o no nombras una comisión con tantos abogados, contratas a 3 o 4 de ellos de prestigio, no todos de una misma orientación como son los que están. Buen punto. Y los mandas a viajar. Sí. Pero como dices tú, puedes mandar ministros, por supuesto, puedes mandar parlamentarios. Expresidentes del Congreso, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Claro. O más bien un set mucho mayor de peruanos respetables a los que vas invitando a viajes específicos, mandándolos a determinados lugares hasta que se contacten con universidades, con institutos de opinión o think tanks de los países hermanos, a que se contacten con los congresos de los países hermanos para generar una corriente de opinión que descoloque un poco a esos presidentes excesivamente locuaces. Pero sí es una comisión con un evidente sesgo conservador. Ahí no hay un Eguiguren, no hay un Landa, no hay una Ledesma, ¿no es cierto? Se los han buscado a la medida, digamos, Se los ha buscado a la medida, ¿no? Y todos son de una misma orientación y todos van a ir por un mismo sentido de recomendación. Ok. Yo puedo entender que el Congreso de la República, más aún si está atomizado, negocie permanentemente.
Pero tú negocias en función a los altos intereses del país y en las lógicas de los intereses también del partido, pero alineados con los intereses del país. Ese es el sentido de la democracia. Ese es el sentido de la democracia, ¿no es cierto? Cuando eligen a un defensor como este, en una suerte de trama o componenda, ¿qué lectura tiene usted de un Congreso que hace esto? Carlos, yo creo que cuando he usado esa palabra que definí como fuerte de mediocridad para el Ejecutivo, hay que usarla con Es aplicable al mucho Congreso. mayor claridad para el Congreso. O sea, lamentablemente estamos en manos de la mediocridad y los intereses subalternos. El Congreso es una conjunción de esas dos cualidades. Entonces, hace unos días, Fernando Vivas en alguna entrevista dijo que el pugilato al que estábamos acostumbrados desde el año 16 entre Congreso y Ejecutivo había acabado el 7 de diciembre y ahora hay una convergencia entre Ejecutivo y Congreso y por lo tanto este Congreso, dominado por la mediocridad y los intereses subalternos, ha decidido ir por más, ¿no? Esa es la expresión que usa Fernando. Seguro. Entonces yo creo que estamos en manos de gente que los peruanos y el desarrollo, la mejor calidad de vida de los peruanos les importa nada. Y se ha tergiversado totalmente el sentido de la democracia, porque la democracia, ¿qué es? ¿Y por qué se define como el mejor sistema posible, aunque no sea ideal? Ninguna sociedad es uniforme. En todas las sociedades hay segmentos de personas que tenemos aspiraciones distintas. Y la democracia es un sistema para procesar esas diferencias en paz y construir un nuevo interés que sea la síntesis de los intereses diversos de la sociedad. Ese es el rol de los parlamentarios, pero estos señores ni siquiera lo entienden, no es que se han olvidado, ni siquiera lo entienden. Y entonces lo que llamamos democracia se ha convertido en una farsa, en una pantomima que vemos todos los días y a los que los reporteros y la prensa entrevistan, pero es una pantomima. Ninguno de esos señores está representando una corriente de opinión vigente en la sociedad peruana, aparte de esos intereses absolutamente subalternos, que negocia en el Parlamento para construir un consenso que nos represente lo mejor posible a todos. Esa es la razón de ser la democracia. Lo escucho y reflexiono con las palabras que Walter Albán dijo hace poco. Quizás nos estamos perdiendo en una lógica que no es correcta, la de entender un conflicto de izquierdas contra derechas, y resulta que no, que es un conflicto de pillos contra pillos y de intereses contra intereses. Cero pensamiento. O sea, hace tiempo que las expresiones izquierda y derecha definen poco lo que está pasando en las sociedades, ¿no? Sí, es verdad. No solo en la nuestra, sino es más o menos global. Y hoy día más hay grupos que son más o menos liberales y más dispuestos a reformas y grupos más conservadores que se aferran a los statu quo. Así es. Y esas voluntad de reforma o aferrarse al statu quo puede ser muy variable según los temas. Pero no importa, esas son las sociedades hoy día y la democracia lo que tiene que hacer es procesar esas diferencias como sucede en todas las democracias maduras de Perú. Hoy día estamos capturados por intereses que representan solo a segmentos pequeños y que negocian con la mayor impunidad en favor de esos intereses y absolutamente desprendidos de lo que necesitamos los peruanos y las peruanas. El mejor ejemplo, Carlos, es los indicadores económicos. Estamos en 2% de crecimiento del PIB. Y en el primer trimestre ha sido 0. O sea, anticipan 2% porque ha comenzado a levantarse. Menos 12% de crecimiento de la inversión privada. O sea, la inversión privada está en caída libre. La pobreza ha crecido más de 1 punto. O sea, todo el mundo dijo, fue la pandemia que nos hizo regresar al nivel del 2010 y después nos vamos a recuperar rápidamente. No, señor. Bajó un poco y ahora ha vuelto a subir. ¿Qué significa eso? Las políticas públicas que usamos como el set que nos permitió tener éxito entre principalmente 2004 y 2014 se han agotado. Y mientras que sigamos perdiendo el tiempo como lo estamos haciendo desde 2016, destrozados entre intereses subalternos, no vamos a poder dedicarnos a la discusión de fondo. Es ¿qué políticas públicas complementarias tenemos que poner a aquellas que se pusieron en juego en los 90 para que el Perú pueda comenzar a incluir a los que se han quedado fuera? Y eso, anoche estaba escuchando a Alonso Segura. El tipo de pensamiento al que representa Alonso cree que es crecimiento económico más política social. Política social
Es necesario, pero es insuficiente. Él mismo lo dijo, es transitorio. Lo que hay que hacer es acabar con la formalidad y la baja productividad del empleo. ¿Cómo? Pues yo le pregunto a Alonso, ¿cómo? O sea, es bien fácil decir eso. Y ese cómo debería ser el centro de nuestras discusiones. Sin duda. Porque mientras que no lo hagamos, millones de peruanos van a seguir viviendo en la pobreza. Entonces, si algo tengo que reprocharle a la señora Boluarte, al señor Otárola y a todos esos congresistas impresentables, es que nos están haciendo perder el tiempo para abordar las discusiones de fondo que le interesan a los peruanos pobres de Puno, del sur de Cusco, de Apurímac, de Huancavelica, del sur de Ayacucho. Esa me parece una buena reflexión, señor Molina. Ahora, si el panorama que usted describe tiene todos estos elementos tan complejos, ¿por qué la respuesta ciudadana es tan pobre? Bien difícil Más de allá explicar. de lo que vino desde el sur, que fue sin duda impresionante, ¿no? ¿Por qué la calle no está más movida en un contexto como este? Yo creo que hay un conjunto de razones complejas. Primero, la gente está muy desilusionada de la democracia, general, ¿no? O sea, ¿no? la gente siente El que la barómetro democracia- latinoamericano lo demuestra, ¿no? Sí, Alberto Vergara y Así es. Barrenechea han escrito Así hace es. poco sobre eso, el vaciamiento de la democracia. Aguilar escribe hace muchos años de eso en México. Una democracia sin resultados, la gente no tiene por qué comprarla. Eso por un lado. Lo segundo es que nuestros compatriotas, la mayoría de ellos, aquellos que se movilizaron entre diciembre y febrero, viven del día a día y tienen que trabajar. Sin duda. Y la pandemia ya había castigado mucho la economía de las personas, el empleo se había hiperformalizado, todos los números dicen eso, tenemos una tasa de empleo informal que anda entre 76 y 77, o sea, entonces la gente no puede darse el lujo y de grandes periodos de movilización y no encuentra liderazgos que los Clarísimo. encarnen. O sea, nuestro drama hoy día son liderazgos. En muchos programas de políticos últimos o en artículos, el propio Alberto Vergara en entrevistas se pregunta, necesitamos una salida política, y cuando le dicen cuál, no tiene respuesta, porque no hay liderazgos que encarnen esa salida. Yo estoy convencido que esos liderazgos hay que construirlos en provincias. El supermercado de líderes limeño se ha agotado. Y lo que necesitamos son liderazgos que nazcan más del territorio, que representen más a nuestra gente. Me da mucha pena que los gobernadores que acaban de entrar no hayan asumido una posición política de mayor Muy nivel. tibios, ¿no? Sí, claro. El tema es que como dependen de recursos nacionales, los tienen agarrados Sí, es verdad, en ese tema, a ese nivel. Eso es lo que le ha pasado un poco al gobernador de Puno, porque llega un momento en que tiene que comenzar a responder y toda su plata depende del nivel nacional. Pero necesitamos que los gobernadores u otros líderes provincianos se convenzan que la solución no va a venir del centro, porque Lima tiene una mirada absolutamente distanciada de lo que pasa en el resto del país. Quizás la mayor radiografía de esa ausencia de liderazgo fue cuando el rector de la UNI recibe a los muchachos que venían en protesta y rápidamente se convierte, solo con su empatía, no necesitó de más, se convierte en una figura casi presidenciable, señor Molina, ¿cierto? ¿No? Digamos, impresionante, y ¿no? en la fragmentación de preferencias potenciales de votación, ¿te acuerdas esa encuesta donde él sale con 4%? Sí, señor, solo con un gesto. Exactamente, y es el que tiene el doble del siguiente, porque todos los demás están de 2 para abajo, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso muestra la precariedad de nuestra democracia, la precariedad de nuestras organizaciones de mediación política, que son los partidos, que Alfonso López Chau, con un gesto, termina siendo presidenciable. De acuerdo. Pero necesitamos varios personajes de ese tipo que encarnen el debate público, las ansias, las expectativas de las personas, porque el ciudadano común tiene que dedicarse a su vida, no se va a dedicar a la política. Ok. ¿Cree en los que dicen que el Congreso de la República, de acuerdo en cierta connivencia con el Ejecutivo, están interesados claramente en la cooptación de las instituciones? Tribunal Constitucional a su medida, Ministerio Público servil o cómplice, Defensoría del Pueblo y la preocupación por la toma de la Junta Nacional de Justicia. ¿Le parecen temores válidos o alguien está mirando fantasmas donde no hay? Creo que sin ninguna duda hay una vocación de hacer eso. No sé si lo lograrán, esperemos que no.
Yo creo que el cierre del Congreso del presidente Vizcarra, además yo estoy convencido, y ahí tengo algunas discrepancias con quienes compartí gobierno en ese momento, por reformas que no eran suficientemente sustantivas como las presentaba el presidente Vizcarra, cerró el Congreso, produjo un reflujo. Okay. El primer acto de ese reflujo fue sacarlo a él, ¿no? Y la barbaridad de nombrar a Merino como Sí, pues. presidente, ¿no? Sí, pues. Y de ahí lo que se ha producido es una especie de sentido de cuerpo en el legislativo, Sí, señor. de que ellos tienen que recuperar poder Sí, señor. frente a la posibilidad que les vuelvan a hacer algo por el estilo. Y se autodenominan primer poder del Estado cuando la Constitución no lo reconoce como tal. Digamos, Es absurdo, ¿no? es absurdo. Así es. Eso no sé dónde lo han leído No sé y dónde no lo han sé leído. dónde lo han inventado, porque en ningún sitio que sea, dice que sean primer poder Tal del caso en Estado. un sistema parlamentario podríamos hasta discutirlo. ¿No es Podríamos, pero en un sistema como el nuestro, Así es. de presidencialismo atenuado, Así donde es. hay un equilibrio entre tres poderes, no existe No poder existe. primero. Sí. Y Yo pienso lo ese mismo. absurdo se lo han inventado desde su ignorancia y su mediocridad. Entonces, yo creo que hay intereses en el Congreso que tienen la vocación de copar instituciones y asegurar el poder o la preeminencia de ese supuesto primer poder del Estado. Creo que es un Congreso de tan mala calidad que no podríamos decir que los 130 lo tienen claro, pero eso no permite decir que no hayan dentro grupos de interés que sí tengan esa vocación de copar instituciones. De acuerdo. He estado siguiendo... Comencemos por mirar a la señora Chirinos, ¿no? Por Con supuesto. sus discursos destemplados, No, por supuesto. Por de supuesto. muy bajo Es nivel. el peor de los ejemplos. Exactamente. Señor Molina, he estado siguiendo estos días lo ocurrido el fin de semana en España respecto a las elecciones autonómicas y municipales que tuvieron ahí, que ha generado un empujón de la extrema derecha muy fuerte en España. Tan es así Y un que reconocimiento del PSOE Así de que es, ¿cierto? necesita elecciones. la izquierda arrinconada, ¿no es cierto?, y atomizada. Y miraba hacia el Perú y decía, ¿y la izquierda peruana dónde está? Hace rato que no está. Está planteando la unidad, está trabajando programa. ¿Qué está haciendo? Justamente para equilibrar además un fuerte envión conservador en el país, digamos. ¿No le sorprende a usted esta ausencia o ya nos hemos acostumbrado a no verlos? Está quebrada hace muchos años, ¿no? Ganada por los pequeños afanes Exacto. egocéntricos de figuración, ¿no? O sea, Pero a eso hay mí que me da romperlo, pena digamos, ¿no? En una página de Facebook de esas que te atiborran de noticias, me da pena Verónica Mendoza, habiendo sido candidata presidencial, ahora presenta como noticia que va a un evento en Calca o en alguna provincia cusqueña, ¿no? O sea, está borrada del mapa, creo que por la falta de visión estratégica de sus líderes, ¿no? O sea, y durante años por el absoluto egocentrismo de sus líderes, que cada uno tenía el sueño del grupo propio, ¿no? Y se han partido en miles de pedazos. En miles de pedazos. Que son absolutamente intrascendentes. O sea, por lo Pero menos... que la disputa es quién va a misa de 11 y quién va a misa de 12, por ponerlo en esos términos, digamos, porque ¿no? la verdad... La izquierda española más bien se pegó al centro Sí. y conservó su cohesión. Yo creo que, por ejemplo, hablábamos de lo poco claro que es el concepto de democracia en Perú. La respuesta del jefe de gobierno español, del PSOE, ante los resultados de las elecciones, es una clara respuesta democrática. Así es. O sea, si pierdo la preferencia de la ciudadanía, tengo que volver a Así regresarles es. a ellos la decisión en una elección porque el equilibrio ha cambiado. Y yo solo represento al equilibrio, no me represento a mí mismo. Sí. Entonces, eso está clarísimo en la decisión del señor Sánchez, ¿no? Eso en el vuelo de Boluarte no está, ¿no? Eso Ni es siquiera de saber lo ven. para qué estoy aquí, no lo ven. Ni siquiera lo ven. O sea, eso es lo dramático, Carlos, ni siquiera lo ven. Es tremendo. Ahora, nos quedan 2 años por delante, pero 2 años por delante, ¿para qué? Vamos a sostener esta suerte de piloto automático que comienza a mostrar indicadores de enorme debilidad. ¿Cree que desde adentro del gobierno puede haber en algún momento la reflexión de decir, oye, cortemos esto y vayamos a otra cosa, o ya no hay tiempo, ya tenemos que avanzar hacia esos 2 años por delante? O sea, yo he participado en Consejo de Ministros en varios gobiernos. Seguro. Y varias veces he comentado que es un poco, da pena la poca calidad del debate para tomar decisiones públicas, ¿no? Eso debe ser. Es bien pobre el debate.
Pero si me preguntaras una aspiración con la que podría soñar que algunos de los ministros y ministras más valiosos que hay en ese colegiado en algún momento se den cuenta que su propio prestigio personal puede verse castigado y comiencen a reaccionar. La primera reacción debería ser exigirle a la presidenta que cambie el premier. Y vuelvo a repetir, no tengo nada contra el señor Otárola como persona. No, por supuesto. Y que ponga un premier o una premier que tenga un perfil propio suficientemente dialogante y convocador como para que tenga la posibilidad de volver a reunir a los peruanos al menos a conversar. Como no tengo muy pocas esperanzas de que eso suceda, sí, pues. Creo que hay que fomentar todas las posibilidades de diálogo en la sociedad civil para ir, como diciendo, calentando la olla. Okay. Yo estoy metido en una iniciativa así, con La Mula y con Útero PE, con Rolando Toledo, con Javier Torres, que queremos extender lo más que podamos en provincias. Ya hemos tenido una primera sesión sobre el sistema político, estamos fomentando una serie de artículos que vamos a movilizar en redes. De ahí vamos a tener una siguiente sesión sobre descentralización ahora en julio en Cusco. Okay. Y es un proceso que esperamos que dure como un año. Hay la iniciativa de recolección de firmas para un referéndum de adelanto de elecciones. Yo diría, impulsemos todas las iniciativas que movilicen o calienten un poco el entorno en dirección de que el año que viene sea un año mucho más político y ojalá poco a poco la gente recupere fuerzas de la implicación que tuvieron que hacer entre diciembre y febrero y el año que viene podamos los peruanos y las peruanas presionar más al gobierno, porque cambie o porque se vaya. Okay. Y por supuesto, haciendo autocrítica y permanente monitoreo de nuestro propio trabajo, ¿cómo podemos aspirar a calentar me gusta la palabra calentar porque apela a mirar las cosas de otra manera, a otras sensaciones, ¿no es cierto? Que bullan ideas. Hay que discutir ¿no es cierto? qué cambios necesitamos en el Estado peruano. Con estos medios de comunicación, ¿cómo hacemos eso posible? Es imposible, pues. Es imposible, pero hay que seguir, Carlos. O sea, busquemos medios de comunicación independientes. En provincias hay muchos. El mundo digital. Así como hay mucha prensa mermelera, también hay muchos que están ansiosos por nuevas ideas. Prensa digital, las universidades creo que tienen un rol en movilizar conciencias. Tienen que abrir sus límites y juntarse con la gente, con la sociedad, movilizar debate, publicar ideas nuevas sobre qué cambios hay que hacer en el Perú. El Estado peruano no necesita maquillaje, el Estado peruano necesita reforma. Es un Estado que se ha convertido en inservible para la gente. Si seguimos insistiendo en los modelos de modernización que vienen desde los 90 solamente, no vamos a poner el Estado a la altura de sus desafíos. Necesitamos una descentralización en serio. No hay ninguna discusión. Seguimos gastando todos los años un montón de plata en una descentralización que todo el mundo sabe que está mal. Pero eso no significa que no haya que descentralizar. Yo soy un convencido que un país diverso como el Perú, con la geografía que tiene, necesita descentralización de todos modos, pero es una descentralización distinta que la que hemos hecho. Y nadie está discutiendo los cambios que hay que hacer en eso. Ese Congreso está entretenido en tontería y media en lugar de hacer las discusiones de fondo que hay que hacer. No esperemos que ellos tomen la iniciativa, tomémosla los ciudadanos, tomémosla las universidades, tomémosla los medios de comunicación y los periodistas, de repente individuales, que aspiran a ser mejor instrumento de su sociedad. Y comencemos, como te digo, a calentar el agua en la olla, para que el año que viene esté un poquito hirviendo y podamos convertirlo en un año más político que el que va a ser este año, porque ya no creo que la gente tenga combustible para una nueva movilización. De acuerdo. Ayer Puno convocó a paro seco, esta expresión interesante. Pero no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito, pero se entendió como una forma de preparación o de mirar justamente la temperatura el 19 de julio, que hablan de la llamada tercera toma de Lima. ¿Siente usted que todavía esto está muy frío, que difícilmente esto puede aprender? O sea, van a haber algunas manifestaciones, de todos modos, o sea, ahí hay dirigencias efectivamente ciudadanas, comunitarias, y también hay dirigencias absolutamente ideologizadas. Sin duda. Y que tienen el proceso de
levantar la pampa como sea, ¿no? Totalmente. Entonces, esos esfuerzos algo van a producir, ¿no? A mí me dijeron en alguna rueda de asambleas que hubo en las provincias de Puno hace algunas semanas, justamente para medir una primera movilización en dirección de las protestas de ayer y las que tienen pensadas, que habían aspirado a comprometer entre todas las provincias 20.000 personas para venir en julio a Lima y no han logrado comprometer más de 3.000. Y si han comprometido 3.000, vendrán 1.000. Entonces va a haber algo en julio, pero va a ser pequeño. O sea, no puedo decir de qué tamaño, como con varios amigos hemos conversado, nadie tiene una bola de cristal, pero obviamente va a ser muchísimo más débil de lo de diciembre, febrero, porque la gente no puede destinar el esfuerzo y las semanas que destinó en esos meses. Ahora tiene que recuperarse. El campo está muy golpeado, ha habido sequía. Sin duda, en están el sur, preocupadísimos. ha habido exceso de lluvia en el norte. Por supuesto. Entonces las cosechas se han castigado. Entonces, hoy día nuestra gente no va a poder movilizarse como lo hizo entre diciembre y febrero. Y el gobierno va a pasar piola, y lo que me parece lamentable es que crean que eso ha sido una victoria. Sí. No ha sido una victoria. Claro. O sea, han ganado porque el equipo contrario se salió de la cancha. Así es, porque se agotó y se regresó al camerino. Entonces se quedaron solos en la cancha y dicen, ya, yo gané. No han ganado. Eso es cuando se gobierna con miopía. Creo que es una ceguera absoluta totalmente. que han ganado. Tengo una hipótesis, la pongo sobre la mesa. Creo que el parteaguas de la protesta podría darse cuando el Congreso de la República quiera tomar OMPE y Jurado Nacional de Elecciones, sancionando a sus cabezas y haciendo esta reforma que quieren hacer y sacarlos de en medio. ¿Le hace sentido lo que le digo o siente que tampoco eso podría calar? Si fuéramos un país con organizaciones políticas más fuertes y liderazgos más claros que encarnaran eso y movilizaran a la gente, puede ser. Pero ese tipo de cosas que a ti y a mí nos harían saltar, así es, a nuestros compatriotas del área rural no la entienden de la misma manera. No representa nada concreto para sus vidas. Entonces, mientras que la democracia solo sea ir a votar cada cierto número de años, la democracia no va a tener valor para el ciudadano común. De acuerdo. La democracia, para que tenga valor para el ciudadano común, tiene que ser mejores servicios públicos, mejores oportunidades económicas para su vida, mejor infraestructura pública. Cuando la gente comience a ver democracia igual a eso, la gente va a pelear por la democracia. Mientras, como dice Aguilar, no se van a matar por ella, ¿no? Aguilar el mexicano, digamos, ¿no? Clarísimo. Una última pregunta, que el tiempo me gana, señor Molina. Cuando la Presidenta de la República coloca en la presidencia del directorio del Instituto de Radio y Televisión del Perú a su jefa de prensa, ¿qué mensaje le está dando no solo a los periodistas, sino a la ciudadanía en general? Aquí mando yo y hago lo que me da la gana. ¿O tenemos que entrar en una discusión de fondo sobre el rol de los medios públicos en el Perú? Tenemos que entrar en esa discusión de fondo, pero lo que ha hecho la Presidenta es un gravísimo error, ¿no? Esa señora fue su jefa de comunicación en MIDIS. Así es. Estuvo dando vueltas por Palacio, efectivamente, por indicación de la Presidenta. Y lamento mucho que haya roto una regla que ella decía que tenía, que era no ayudar a su gente cercana a colocándola en empleos, ¿no? O sea, con eso ha roto esa regla, ¿no? Porque esa señora, no tengo nada contra ella, pero obviamente no tiene el perfil, ni la experiencia, ni las calificaciones para ese cargo. Es claro. Puede ser una buena coordinadora de comunicaciones de un ministerio, pero para dirigir el IRTP hay que tener un poco más de fuste, ¿no? Entendiendo que es la discusión de fondo en este tema, que TV Perú y Radio Nacional no son propiedad del gobierno, es propiedad del Estado y de todos los peruanos. Exactamente. El gobierno gestiona y administra. Y merece una persona independiente y equilibrada, ¿no es cierto? Independiente para dirigirlos. Y esa señora va a poner el IRTP al servicio del Ejecutivo, y eso no es la función del IRTP. O sea, yo creo que ha cometido un grave error la Presidenta y me da mucha pena. O sea, me ahorro más comentarios, podría dar más detalles, pero no lo voy a hacer. Pero me da mucha pena que la Presidenta haya hecho eso. Muy bien. Señor Molina, muy claro. Hemos hablado largo y tendido de varios temas. Véngase cuando quiera para seguir conversando, que este es un espacio abierto para todas las voces. Gracias por haber estado con nosotros.